Universidad Nacional de Educación. Taller de lectura y escritura de textos académicos 3. Este trabajo fue realizado por Nelly Mainato, Daniel Illescas, Cecilia Zúñiga, Andrea Gómez, Caterina Quispi, Nubia Guamán, Cristian Salinas, Patricio Montes de Oca y Yesenia Orellana. A continuación se dará a conocer sobre la escritura del artículo científico. Como introducción tenemos: la investigación es considerada una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos que podrán ser empleados en la solución de diversos problemas de carácter científico. Por su parte, la investigación científica se incluye dentro del complejo proceso en el que los adelantos científicos técnicos constituyen los resultados de la aplicación de un determinado método en la resolución de problemas o en la explicación de diversas teorías. La investigación científica no termina con la obtención de resultados. Uno de los pasos finales consiste en la divulgación de los mismos a través de una publicación en una revista científica. No es suficiente la publicación de un papel, es necesario que el lector comprenda su contenido, aspecto que supone un riguroso proceso de redacción por parte del autor. Con la publicación de un artículo científico podemos llegar a miles o millones de personas, es decir, aquellos que estén interesados en el tema que hemos estudiado, ya que es importante recordar que solo mediante la investigación se podrá formar el recurso humano, como podría ser maestrías con la alta capacidad que el país requiere. Del mismo modo se debe recordar que la investigación es de vital importancia en el estudio. Es por eso que se ha visto la necesidad de implementar la investigación como tal en las universidades para así preparar estudiantes con habilidades y conocimientos nuevos, ya que se justificaría con la necesidad de proporcionar a los educandos las herramientas necesarias para poder defender y estar claros en un tema de estudio, ya que el mundo día a día evoluciona, como por ejemplo los avances tecnológicos. El artículo científico es una creación escrita para luego ser aplicada. Tiene como objetivo dar a conocer de manera clara los resultados obtenidos por medio de la realización de una investigación, rigiéndose siempre a unas normas o procesos de escritura. La evolución de las ciencias, como bien sabemos, está en constantes cambios o modificaciones. Es por eso que la redacción siempre sufre cambios constantes, ya sea en su edición o en su impresión o publicación. La redacción científica tiene como característica principal la claridad, debido a que su objetivo es aportar nuevos conocimientos científicos por medio de una redacción fructífera. El artículo científico no tiene validez si no se comprenden y proyectan nuevas experiencias lectoras. Es por esta razón que al momento que queramos escribir un documento científico se debe conocer y posteriormente aplicarlo. Esto basado en 3 principios básicos de la redacción científica que se mencionará a continuación. Precisión. Se refiere a que al escribir un texto se debe usar palabras que comuniquen exactamente lo que se quiere decir y de fácil comprensión, con la finalidad de transmitir información desde el cerebro hasta el texto, asimismo hacia el cerebro del lector, para lo cual es necesario desarrollar la capacidad de escribir para el lector. Claridad. Significa que tiene que ser redactado con palabras de fácil comprensión, utilizando un lenguaje sencillo, con oraciones bien construidas y párrafos coherentes, para que de esa manera el texto sea leído y comprendido rápidamente. Brevedad. Hace referencia a que se debe incluir información indispensable al contenido del artículo, con ideas cortas y precisas, usando pocas palabras para no afectar la claridad del mensaje y no confundir al lector. Debe estar bien organizado, con coherencia y con un adecuado empleo del lenguaje. La comunicación del mismo debe ser de manera clara. El artículo científico comunica los resultados de una investigación y debe tener como finalidad la publicación, ya que el autor se esfuerza y trabaja duro para obtener datos para su investigación. Hay 2 tipos de artículo científico. Estos son el artículo formal y la nota investigativa. Estos 2 tienen una estructura similar. El artículo científico tiene 6 secciones principales. Resumen. Resume el contenido del artículo. Introducción. Provee un trasfondo del tema e informa al propósito del trabajo. Materiales y métodos. Explica cómo se realiza la investigación. Resultados. Presenta los datos experimentales.
Discusión. Explica los resultados y los compara con el conocimiento previo del tema. Literatura citada. Presenta las fichas bibliográficas de los artículos citados en el texto. Título. Debe ser conciso, preciso, específico y descriptivo. No debe exceder las 15 palabras. Debe estar ordenado de lo general a lo particular para transmitir el orden lógico de la información y no contendrá sobre explicaciones. Presentará en el contenido general del estudio de manera que permita ser registrado en los índices nacionales e internacionales. Resumen. Debe ser redactado en un solo bloque, en estilo impersonal, generalmente en tiempo pasado y no exceder las 250 palabras. Se elaborará lo más sintetizado posible y contendrá los principales aspectos del trabajo en orden lógico. En el caso de los artículos teóricos, metodológicos y de revisión, debe contemplar el objetivo del trabajo, los aspectos teóricos, metodológicos y conceptuales analizados y las principales conclusiones. En los artículos empíricos se debe incluir en lo posible el objetivo de la investigación expresada en una oración, una descripción breve de los participantes o los sujetos y sus características pertinentes, tales como edad, género, nivel educativo, tipo, orden, especie, entre otros, el tipo de investigación realizada o el diseño implementado, los aparatos e instrumentos, los resultados generales y de manera opcional los principales puntos de la discusión. Otra de las secciones principales que contiene el artículo científico es la introducción. Esta sección es fundamental, pues en ella radica como característica principal establecer una idea general del tema a tratar. Además, su contenido debe ser pertinente, con la finalidad que cautive a los lectores al leer el artículo en su totalidad. De igual forma, la introducción presenta con claridad la problemática investigativa, mediante una fundamentación científica, una justificación que responda a la pregunta ¿por qué la elección del tema? Y finalmente el impacto que va a generar su desarrollo. Para construir una introducción adecuada, se necesita tener presente estos 4 aspectos. El primer aspecto es la fundamentación, la cual se realiza a través de una breve reseña de los conocimientos que se tienen sobre el tema a abordar dentro del mundo y del país en el campo investigativo, enfatizando su novedad, actualidad y motivos que incitan a realizar la investigación. El segundo aspecto es la redacción, la cual debe ser simple pero concisa, con el fin de que sea fácil de comprender el tema investigativo que se va a desarrollar a lo largo del artículo. El tercer aspecto es identificar y precisar el objetivo de la investigación, el cual se redacta de forma explícita, con verbos en infinitivo que se puedan evaluar, verificar o refutar en algún momento. El cuarto y último aspecto es la relación con el resto de secciones, es decir, la introducción debe guardar correspondencia entre el título, el problema científico, el objetivo, los resultados y las conclusiones. Métodos. Esta sección alude a los procesos metodológicos inmersos en el desarrollo de la investigación, respondiendo a la pregunta ¿cómo se estudia el problema?, el cual explica cómo se ha diseñado el estudio desarrollado. De igual forma, indica la población, el tamaño de la muestra, el lugar donde se ha hecho la investigación, que puede ser un hospital, un centro educativo, una oficina, entre otros, el tipo de muestreo implementado, los criterios de selección de los participantes, así como la naturaleza de la asignación de los sujetos a los grupos. Instrumentos o materiales. En esta sección aparecen los instrumentos utilizados en la medición de las variables bajo estudio, las cuales son las variables dependientes en el caso de diseños experimentales, y las herramientas o materiales usados para administrar el método experimental, en su caso y su función dentro del experimento. Como ejemplos de instrumentos tenemos las encuestas, entrevistas, observación participante, diarios de campo, matrices, entre otros. Procedimiento. En este apartado se especifican las acciones a seguir para la implementación del experimento.
En el caso de investigaciones de tipo experimental o las llevadas a cabo para aplicar los instrumentos, como lo son en estudios descriptivos y correlacionales. Además, se incluyen las instrucciones a los participantes, la formación de los grupos y las manipulaciones experimentales específicas, así como los análisis estadísticos que se implementaron. En este apartado también se pueden especificar el diseño de la investigación utilizada, mencionando sus características generales y justificación de uso. Como recomendación, al momento de desarrollar el procedimiento, no se deben incluir aspectos como la selección del tema o el proceso de búsqueda de información. Resultados. En esta sección se resumen los datos recolectados y compilan estadísticamente. Inicialmente se ponen de manera breve los hallazgos más relevantes para posteriormente ser presentadas con suficientes detalles y datos que permitan justificar las conclusiones. Seguido de esto tenemos la discusión. En este aspecto se evalúan e interpretan las implicaciones de los resultados, tomando en cuenta la relación con la hipótesis del trabajo. Aquí se busca exponer de manera clara la hipótesis original en relación a los datos obtenidos. Posteriormente tenemos las conclusiones, en la cual se debe evidenciar lo que aporta el análisis y la discusión de los resultados. Para esto se debe responder al cumplimiento de los objetivos, ya sea contestar las preguntas de por qué y para qué se realizó el estudio. Una característica de las conclusiones es que debe ser corta, concreta y precisa. Seguido de esto tenemos las recomendaciones. Esta permite al autor sugerir qué hacer con los descubrimientos y aportes científicos, con vista a su generalización. Por último tenemos la literatura citada. Aquí se encuentran las citas en el texto correspondiente a la referencia, que no solo nos ha permitido documentar las afirmaciones realizadas, sino también a sustentar las interpretaciones que se llevaron a cabo. Por tal motivo, todas las citas dentro del manuscrito deben aparecer en la lista de referencias y todas esas deben ser citadas en el texto. Es importante tener en cuenta que la bibliografía se hará de acuerdo al tipo de fuente bibliográfica citada. Consideraciones finales. Los artículos científicos exigen una comunicación clara, de tal manera sea evidente la diferencia entre su estilo y el estilo de la literatura convencional. Para facilitar la redacción puede emplearse una serie de formas preescritas, que las mismas son las siguientes. Primero, las ideas deben presentarse de forma ordenada y organizada. Para que los lectores comprendan se debe mantener la continuidad. Segundo, la comunicación debe ser clara y racional, con un estilo sobrio y conciso. Debe escribirse únicamente lo que se necesita decir, elimina la redundancia, el exceso de palabras y el uso del lenguaje coloquial. El uso de frases cortas y directas empleadas palabras sencillas y comunes es usualmente la mejor estrategia para facilitar una buena comunicación. 3. El empleo consistente en el tiempo de los verbos ayuda a tener una expresión fluida. 4. El lenguaje debe ser exacto, cada palabra debe significar exactamente lo que se quiere decir. 5. Deben usarse los pronombres apropiados para referirse a los sujetos de las acciones. 6. Deben evitarse las interpretaciones inadecuadas. En el momento de redactar un artículo científico debemos de tener en cuenta que la redacción científica, a diferencia de la literatura, tiene como objetivo describir los resultados de una determinada investigación. En la redacción científica, los autores deben de tener sumo cuidado con la sintaxis, la concordancia entre las diferentes ideas, y de esta manera facilitar la comprensión del artículo. Un alto rigor científico se alcanza cuando la mayoría de los documentos empleados son artículos de revistas científicas y que pueden ser utilizadas como instrumentos técnicos. Conclusiones. El interés hacia la redacción de artículos científicos, fomentado desde los primeros años de la carrera, constituye un cimiento inexpugnable en la formación de los futuros profesionales en las ciencias médicas, pues les permitirá divulgar los resultados obtenidos en sus investigaciones. En la redacción de artículos científicos, los estudiantes y profesionales deben ajustarse a normas o requisitos previamente establecidos, lo que no impide desarrollar la iniciativa, la independencia y la creatividad
garantizando el trabajo individual y estimulando el análisis interdisciplinario en la resolución de los problemas objeto de la investigación.